Bien, continuamos pues con las clases de Física 1, Servicio de Licenciatura en Química y Farmacia. Prácticamente ya había dejado por cerrada la unidad 5, ¿verdad? Pero estaba viendo el programa, pues que todavía hay un par de tópicos pendientes, así que voy a ver esos tópicos, ¿verdad? Que es corto, y vamos a pasar a una nueva unidad, ¿verdad? En los últimos tópicos sobre la situación de las leyes de Newton, habla de las fuerzas deflectoras, ¿no? Como todo lo que es fuerza, pues es tratado como entran en las leyes de movimiento de Newton. Por ejemplo, se habla de la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la que en una trayectoria circular mantiene, pues, mientras exista la energía para estar haciendo esto, existe una fuerza centrípeta en cual una partícula de masa m es atraída hacia el centro del círculo. Como vector, ¿verdad? Porque este es un vector. Como vector va a estar cambiando en todo momento. Ahora, la magnitud de la fuerza centrípeta va a ser constante. O sea que si lo ponemos así, en magnitud es constante. Pero si hablamos como cantidad vectorial, está variando en cada momento, está cambiando el vector, pero siempre tendiendo hacia el centro de la trayectoria. Claro, el movimiento circular uniforme, la magnitud de esta velocidad, lo ponemos entre barras aquí, es también constante. Ahora, el vector como velocidad es variable, porque esta velocidad está tangente en cada momento, pero la magnitud sí es constante. O sea, para relacionar lo que vimos son los vectores. Entonces, si esta partícula tiene una masa m, hacia el centro también existe una aceleración centrípeta. Ahora, la aceleración centrípeta como magnitud también va a ser constante. Ahora como vector no, ¿verdad? Porque yo digo aceleración, estoy hablando de vector, ¿verdad? Y lo expreso así. Esa sí está cambiando en cada momento, siempre hacia el centro, en la dirección de la fuerza centrípeta. Ahora, su magnitud, porque cuando ponemos entre barras, me estoy refiriendo a la magnitud, y esa sí permanece constante. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, pues sería fuerza centrípeta igual masa por aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado sobre R. Entonces, esta fuerza centrípeta sería igual a masa por velocidad lineal al cuadrado, que es la misma velocidad tangencial, entre el radio de la trayectoria. Ya habíamos visto que la aceleración centrípeta, cuando vimos la cinemática rotacional, es velocidad al cuadrado sobre R. Ahora bien, este es el movimiento circular uniforme, que la magnitud de la velocidad es constante, la magnitud de la aceleración es constante, y la fuerza centrípeta en magnitud sería también la misma constante en toda la trayectoria. Ahora, entre estas fuerzas deflectoras se pide que se hable de fuerza normal y tangencial, pero en el movimiento circular uniformemente variable. Recuerden que linealmente vimos movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, aquí ya la velocidad es variable. Esta velocidad, que es la misma en cualquier parte, aquí iría como que fuese así, ¿no? Aquí estaría así, ¿no? Movimiento circular uniforme. Aquí es como que vemos incrementando, se va incrementando, eso con una velocidad, pero de repente
Entonces este movimiento circular uniformemente variado. Allí ya cambia, es diferente a esto. Porque aquí en este sentido va a haber una aceleración normal y va a haber aceleración tangencial. Hasta acá habría una aceleración normal, que es la misma aceleración centrípeta. Y aquí habría una aceleración tangencial en un instante dado. Claro que estas aceleraciones van a estar cambiando en todo momento, así como la fuerza como vectores, ¿no? Ahora como magnitud, aquí habría de esta aceleración tangencial y esta aceleración centrípeta una aceleración resultante que va en la dirección de la fuerza resultante, porque esto con esto forman forman un triángulo rectángulo. Entonces, para hallar la magnitud de F, ¿verdad?, de la fuerza resultante, sería, como es triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, sería la raíz de la fuerza normal al cuadrado o fuerza centrípeta más la fuerza tangencial elevado al cuadrado. Ese tópico había quedado pendiente, pues, pero ahí está ya explicado. Entonces, con esto sí cerramos la unidad 5. Ya va. Solo esperar, pues, de que Alejandro, pues, les resuelva algunos problemas sobre las leyes de Newton, ¿verdad? Él va a resolver algunos, no todos, ¿verdad?, para que ustedes hagan su parte y se pueda comprender mejor esto. Antes de pasar a la unidad 6, ¿verdad?, quiero informarles que de este jueves al otro jueves, a la misma hora que hacemos los parciales, vamos a realizar el tercer examen parcial, ¿no?, porque si ustedes ya van viendo, el ciclo ya va para finalización. A mediados de junio terminan las clases, ¿verdad? Y no vamos a ir así al ras, ¿verdad? Vamos a ir siempre con un tiempo de ventaja, porque después de este tercer parcial nos queda el cuarto parcial y todavía el de suficiencia, ¿verdad? Entonces tengo que planificarlo todo en el tiempo. Entonces, de este jueves al otro cae 3 de junio. 3 de junio a las 10:55, perdón, a las 2:40, así como han hecho los otros exámenes, se estarían recibiendo, pues, su formato de tercer examen parcial. Lo vamos a hacer así, ¿verdad? O sea, ¿qué se va a evaluar en esto? Pues se va a evaluar únicamente la unidad 4. O sea que como esta unidad 4 abarca la cinemática rectilínea más la cinemática rotacional, ¿verdad?, entonces pienso yo que solo esas dos ramas, ¿verdad?, son suficientes para hacer una evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, aplicaciones de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado y las magnitudes rotacionales, aceleración angular, velocidad angular, desplazamiento angular, conversiones de grados sexagesimales a radianes, ¿verdad? Aplicar algunas de las ecuaciones de la cinemática rotacional, que son casi idénticas a de la cinemática lineal, para que al final hagamos un cuarto y último examen sobre leyes de Newton, pienso yo, y trabajo y energía, que pienso yo que ya más de eso ya no. Normalmente llegamos hasta esto, unos tópicos de movimiento oscilatorio, pero viendo las fechas, pues no nos da para más. Así es que repitiendo, se va a examinar cinemática lineal, rectilínea, y cinemática rotacional, lo que es velocidad angular, aceleración angular, desplazamiento angular, conversiones de radianes a grados sexagesimales o viceversa, ¿verdad? O sea que tampoco no es bastante el material que entra, pues porque resumirlo no es
pero pienso que cargarlo más pues no es muy conveniente. De todas maneras, pues todos los tópicos van a ser evaluados. Así que hagamos un esfuercito pues en estudiar, poner atención a las discusiones con el instructor para pues tener mayores herramientas y armas para solventar cualquier examencito pues de opción múltiple, ¿va? Que muchas veces se evalúan generalidades, ¿va? No hay problemas que va a pasar un problema media hora, no, ¿verdad? El que sabe pues y ya ha estudiado pues en hora y fracción, ¿verdad? Resuelve un examen de este tipo. Bien, y pues a la misma hora, siempre a la misma hora los dos grupos, ¿va? Para que un grupo no crea que va con ventaja con el otro, que ya vio que le salió el otro, no, a la misma hora sería. Esto, se me olvidaba también decirles que les mandé un material de apoyo, ¿verdad? No es que coincida con el programa que tengo aquí a la vista, ¿verdad? Pero sí tiene el nivel de que se pide en este curso, ¿verdad? Les he mandado un material de apoyo sobre trabajo y energía, para que así pues yo lo que voy a hacer es puntualizar aquí en lo más importante de este programa de trabajo y energía, ¿verdad? Y ustedes tengan ahí pues un respaldo teórico, una separata, donde ustedes si algún concepto aquí de momento no lo entienden, o yo no me doy a explicar bien más, porque el tiempo y las limitaciones que tenemos no es como estar en la universidad, ¿verdad? Entonces con el folleto ustedes pueden leer, volver a leer e interpretar, ¿verdad? Así que ahí lo tiene Dima, ¿verdad? Y lo tiene Juan Bautista, ¿verdad? Entonces ellos se los van a girar como siempre se los han girado, ¿verdad? Para que tengan una base pues en qué ver la teoría, y yo pues me puedo dedicar aquí solamente a puntualizar lo más importante. Así que damos inicio pues a la unidad 6 de trabajo y energía. Según el programa pues se pide definición de trabajo. Allí en el material de apoyo van a encontrar una definición más elegante, más detenida, algo así, pero yo lo voy a resumir. El trabajo se simboliza por la letra W. Recuerden que nosotros recibimos toda la información científica, ¿verdad?, de Estados Unidos, ¿verdad? Es nuestro referente de primer mundo. Entonces, esta es la abreviación de work, trabajo, work en inglés. Entonces, el trabajo se define físicamente como fuerza por desplazamiento. Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo y este se desplaza, se dice que esta fuerza ha realizado un trabajo en desplazar ese cuerpo una magnitud, porque trabajo, fuerza es vector y desplazamiento es vector también, como lo vimos en vectores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos simbolizar esto? Supongamos que tenemos aquí un cuerpo sobre una superficie lisa, ¿verdad? Y se le aplica aquí, con respecto al horizontal, aquí hace un ángulo θ. Se aplica esta fuerza, esa fuerza va a ser constante, ¿verdad? El ángulo θ no varía, la magnitud de F no varía, y se hizo ese desplazamiento. Entonces el trabajo es un escalar que viene dado por el producto escalar de los vectores, F punto D, el vector fuerza punto el vector desplazamiento. Bien, pero esta es la definición. Acuérdense que el producto escalar de dos vectores es un escalar, entonces el trabajo no es vector, sino que es un escalar. Ahora bien, con respecto a la figura esta, si nos imaginamos
Aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje X. Como el cuerpo no se está levantando, sino que se está moviendo horizontalmente, ¿no? Entonces la que va a hacer ese trabajo es la componente en X, el vector componente en X de esta fuerza. Entonces esta componente en X va en la misma dirección de D. Entonces, como este es un escalar, pues la componente en X por el desplazamiento. Pero la componente en X, ¿a qué es igual? F por coseno de teta por D. Y aquí, obvio, pues la simbología vectorial. Entonces, más voy a recordarlo mnemotécnicamente que el trabajo es igual F de coseno teta. Voy a borrar esta parte de acá, ¿verdad? Que ya no nos interesa. Bien, este 2, pongámoslo así, es tópico 1, es tópico 2. Ahí dice el programa que hablemos de la fuerza desarrollada por una fuerza constante. Pues en esto está conectado con esto mismo. Cuando yo establezco esta ecuación, F debe ser constante. Esto significa que el vector fuerza tiene la misma dirección y sentido en todo momento y la misma magnitud. O sea, que F también en magnitud es constante. Teta es el ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, la fuerza aplicada, esto es lo que desplazó, ¿verdad? Allí en el folleto lo van a encontrar ustedes más explicado. Pero esta sería como una ecuación general. Pero la fuerza pues es constante porque vamos a tener situaciones donde la fuerza puede ser variable, puede ser más, después lo vamos a ver. Ahora bien, hagámosle una interpretación a esta ecuación. Digamos una ecuación 1. Si teta igual 0 grados, coseno de teta, coseno de 0 sería 1. Entonces quiere decir que esto implica, si teta es 0, que F es paralelo al vector de desplazamiento. Van en la misma dirección y sentido. O sea que F está aquí y D está acá. El ángulo que forman acá es de 0 grados. Entonces el trabajo únicamente se encontraría F fuerza por desplazamiento, 0 grados. 2. Si θ es igual a 90 grados, implica que F es perpendicular al vector desplazamiento. O sea que forman 90 grados. Vamos a la ecuación general, coseno de 90 es igual a 0. Coseno de 90 igual a 0, entonces en este caso
O sea que estoy imponiendo situaciones particulares a una ecuación general. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Que siempre cuando la fuerza sea perpendicular al desplazamiento, el trabajo es el cero. O sea que yo puedo tener una valija, ¿verdad? Moverla unas 2 cuadras, pues, de una fuerza perpendicular hacia arriba y desplazarla de acuerdo a la física, no estaría haciendo trabajo, algo así. Desde el punto de vista científico o mecánico, desde el punto de vista no científico, sí, ¿verdad? Porque cansa mover una maleta unas 2 cuadras. Y tercero, otra ecuación, si θ igual 180 grados, que implica que son antiparalelos, que aquí el vector F y el vector D están formando 180 grados. ¿Cuánto es coseno de 180 grados? Es menos 1. Entonces el trabajo es negativo. Entonces quiere decir de que si la fuerza se va oponiendo al desplazamiento, esa fuerza va realizando un trabajo negativo, oponiéndose, pues, restando la energía, pues, a un cuerpo. Y alguien me puede decir, 360 grados es lo mismo que 0 grados. 270 grados es lo mismo que 90 grados. Porque puede haber perpendicular, ¿verdad? Si aquí está D y aquí está F, ¿verdad? Siempre son perpendiculares, pero puede estar D acá y puede estar F acá. No importa. Con solo que sean perpendiculares, el trabajo es cero. Esto se los explico porque en algunos ejercicios vamos a tener que hacer un análisis. Ahora, si la fuerza hace como en este caso, un ángulo θ, pues incluye todo, ¿verdad? Entonces, porque en algunos problemas que intervienen varias fuerzas, vamos a ver cuántas fuerzas hacen trabajo positivo, cuántas fuerzas hacen trabajo negativo, qué fuerzas hacen trabajo negativo o qué fuerzas no hacen trabajo. Aquí lo tenemos resumido en casos particulares sobre una ecuación general. Bien, dice acá, trabajan por un sistema de fuerzas. Bien, cuando hablamos de sistema de fuerzas, porque siempre puede haber aplicado a un cuerpo varias fuerzas. Entonces, aquí pongamos de trabajo total. Cada fuerza va a hacer su trabajo, pero yo puedo optar por dos situaciones. Saco la fuerza resultante de todas esas fuerzas que intervienen en el cuerpo y si tengo el valor de cuánto se desplazó, solo multiplico la magnitud de la fuerza resultante por el desplazamiento y ese sería el trabajo en total que ha hecho el sistema de fuerzas. O puedo hacerlo de otras maneras, pero siempre llegaría al mismo resultado, que el trabajo total va a ser el trabajo hecho por la fuerza 1 más el trabajo y así. Pongámosle O. Yo puedo optar también a resolver el trabajo realizado por un sistema de fuerzas
por hallar el trabajo que hace cada fuerza. Lo sumo todo, ¿verdad? Está la enésima fuerza, y eso pues es equivalente a estos dos métodos. Llegaríamos al mismo resultado. Bien, también esto lo podemos ver, dice aquí, gráfico. Fuerza de desplazamiento. Voy a borrar esto. Gráfico, fuerza de desplazamiento, dice análisis. Bueno, podríamos tener si yo tengo aquí un gráfico en el cual tenga acá desplazamiento de prima, pongámosle aquí F prima para no confundirlo con... ¿Esto qué significa? Que hasta que hice este desplazamiento de prima, la fuerza se ha mantenido constante. Entonces, el área bajo el gráfico me daría el trabajo hecho por los valores que aquí tendría, ¿verdad? Esta es una fuerza constante y el área bajo el gráfico y es positivo, ¿verdad? Ahora, si esta área estaría abajo de esto, entonces tendríamos una fuerza negativa y tendríamos que el área significaría un trabajo negativo. O podríamos tener esto. ¿Cómo analizamos este gráfico? Este gráfico ya es diferente de esto. Aquí hay una fuerza variable, porque va aumentando y va aumentando el desplazamiento. Esto se da como cuando yo estiro un resorte, lo voy estirando, lo voy desplazando, pero tengo que ir aumentando la fuerza. Es un caso de fuerza variable. Ahora, el área de este triángulo le daría, pues, pongámosle prima aquí para diferenciarlo de esto. Pero acá, el área de este gráfico sería, como es un triángulo, un medio de la base por la altura. Pero si la altura pertenece, por ejemplo, a una fuerza variable de Q, la fuerza es igual a Kx. Entonces tendría que hacer las ecuaciones, pero para no adelantar eso, como después va a haber una parte donde veamos la energía potencial elástica, ahí yo voy a detallar, pero esto es un anticipo, de una fuerza variable y aquí tenemos una fuerza constante. Entonces, pero de todas maneras, el área bajo el gráfico de F y el desplazamiento siempre va a ser el trabajo realizado por esta fuerza variable, o acá el trabajo realizado por esta fuerza constante. Entonces nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? En la próxima entrega voy a seguir con esto, puntualizando lo más importante. En este programa pues no es tan larga esta unidad, ¿verdad? El folleto les va a parecer un poco largo, pero si tienen más información pues mejor para ustedes. Y nos quedaríamos hasta acá
continuaríamos en la próxima clase. Entonces, pues, estén atentos a las explicaciones que den las discusiones de problemas del instructor, ¿verdad? Que de eso también depende el éxito que tengan ustedes en los exámenes. Claro, los exámenes no son problemas de que van a tardar media hora ni 20, sino que son situaciones expresas que el que sabe con unos cuantos cálculos, o a veces hay preguntas teóricas también, ¿verdad? Que no se evalúa no se evalúa solo lo numérico, no puede haber una evaluación sobre un concepto, digamos, o una percepción entre magnitud o vector, ¿verdad? Así que les agradezco mucho la atención prestada, pues, y hagamos el sprint final, ¿verdad? Estamos cerca de terminar el ciclo, pero no nos atengamos, hagamos todo el esfuerzo, pues, ¿verdad? Ya nos dieron un ejemplo nuestra selecta de playa, ¿verdad? Que con esfuerzo, entrega, se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Así que sigamos en la lucha, ¿verdad? Esforcémonos hasta lo que nos den nuestras capacidades, ¿verdad? Para, pues, poder terminar este curso con éxito, ¿verdad? Es posible que tal vez el otro ciclo estemos ya semipresenciales, no sé qué van a decir las autoridades, ¿no? Pero pues siempre les aconsejo pues esforzarse y estudiar lo más que puedan. Así que gracias.